pueblo de Dios. Él odia tanto a aquellos que demuestran fidelidad y lealtad a Dios. En la era cristiana o en la iglesia cristiana en sus comienzos, ellos preferían dar su vida antes que negociar su propia fe. Miles de cristianos fueron perseguidos, aserrados, descuartizados, sufrieron el martirio. Otros miles de personas o cristianos dieron su vida allá en el Coliseo romano, siendo enfrentados y finalmente despedazados por fieras salvajes. El verdadero creyente estaba dispuesto a no negociar su fe y su fidelidad a Dios. Sin embargo, como decía Tertuliano, la semilla o la sangre de estos cristianos era como semilla, porque mientras más creyentes morían, más cristianos se levantaban. Así que Satanás cambió de estrategia y dijo así: no vale la pena perseguir cristianos ni matar cristianos, porque mientras más mueren, otros ocupan su lugar. ¿Qué se puede hacer? La estrategia fue cambiada. ¿De qué manera Satanás ahora intentaría destruir el cristianismo? Ya no quitando la vida de los cristianos, sino mezclando la pureza de la verdad, contaminándola con creencias paganas. A partir de allí, él tuvo mucho éxito. ¿Por qué razón? Porque aquellos creyentes que antes estaban dispuestos a morir por causa de su fe, llegó un momento en que ellos comenzaron a negociar. Y allí aparece el momento más oscuro de la historia, donde la palabra de Dios fue pisoteada, fue prohibida y fueron colocadas tantas tradiciones absurdas, fueron infiltradas dentro del cristianismo. Esto está registrado en la historia, mas la profecía bíblica ya mencionaba sobre ello. Entre todos esos cambios, infiltraciones, se cambió el día de reposo. El sábado, mencionado por la Biblia, fue cambiado para el domingo, como día del Señor, aun cuando Jesús no lo autorizó, ni los apóstoles, y ningún texto en la Biblia lo autoriza. Mas ¿de qué manera esta creencia se infiltró en el cristianismo, siendo que este día ya era observado en el paganismo? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y me alegra que pueda estar allí del otro lado, como siempre, con Biblia en mano, para permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. No es lo que una iglesia cree, un pastor dice, sino lo que la Biblia dice. Y hoy comprobaremos bíblicamente e históricamente cómo es que muchas costumbres paganas fueron introducidas en el cristianismo. Así Satanás consiguió contaminar la pureza de la verdad mezclándolas con costumbres extrañas. ¿Y tú, qué sigues? ¿Las costumbres paganas o lo que la Biblia dice? Eso hablaremos aquí en este programa. Bienvenidos amigos a un programa más de esta temporada especial Futuro Revelado. Las cosas que acontecieron en la historia, la profecía ya lo mencionaba. Dios revela siempre el futuro a través de su palabra. Hoy vamos a ver cómo inclusive la Biblia mostraba desde el siglo VI a.C. cómo el día de reposo o la ley de Dios iba a ser pisoteada, inclusive alterada. El futuro siempre fue revelado por Dios. Vamos a orar para poder estudiar. Querido Dios, gracias porque tu palabra nos muestra la verdad. Ella es la verdad. Y gracias porque ahí podemos encontrar las cosas que van a ocurrir. Y la historia ha confirmado, ha comprobado todas las profecías que ya se mencionaron y aquellas que todavía no se cumplen, hoy vemos cómo están en proceso de cumplimiento. Eso nos lleva a tener mayor seguridad en tu palabra y confianza y esperanza en que tu palabra es la verdad. Ahora queremos que coloques esa verdad en nuestro corazón para seguir tu palabra, no tradiciones humanas, para seguir la pureza de tu verdad, no aquella que está contaminada con el paganismo.
Pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender esta verdad en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo anterior hablamos acerca de por qué Dios estableció el día sábado. En el capítulo de hoy hablaremos por qué hay tanto conflicto por el día de reposo. ¿En qué momento apareció otro día? Si la Biblia habla que el sábado es el día del Señor, lo separó desde el Edén, lo colocó en su ley, Jesús lo observó, los apóstoles también, los evangelios que fueron escritos años después de la resurrección siguen llamando al sábado día de reposo, conforme al mandamiento. ¿En qué momento de la historia se infiltró otro día de adoración? Por eso nuestro tema de hoy tiene que ver cuando el paganismo invadió el cristianismo. ¿En qué momento? Satanás tiene una estrategia eficaz, contaminar la verdad. Y hay muchas cosas que en nombre de la Biblia, en nombre de Dios, simplemente son costumbres paganas disfrazadas. Por ejemplo, ¿de dónde vino la adoración a las imágenes? Eso eran las costumbres paganas. Todos ellos tenían un Dios, un ídolo a quien adorar. Pero luego se infiltró en el cristianismo. ¿De dónde vinieron los sacrificios, las ofrendas, prender velas, reverenciar a un ídolo? Del paganismo. Ya tenían los egipcios, ya tenían los griegos, ya tenían los babilonios, ya tenían los romanos, pero en el cristianismo se infiltró solo disfrazado. Allá era Artemisa, allá era otro dios Baal, en fin, ahora no, ahora solo cambiaron de nombre, San Pablo, San Juan, María, etc. Solo cambió de nombre. Las costumbres paganas fueron infiltrándose dentro del cristianismo. Cuando la Biblia fue prohibida, se colocó la tradición por encima de la palabra. Muy bien. Entonces vamos a ver hoy específicamente de cómo el paganismo se infiltró en el cristianismo de manera sutil, como una estrategia del diablo. Vamos entonces al estudio de hoy. Primero, nosotros somos llamados para creer y obedecer lo que la Biblia dice, no lo que una religión, un pastor, un líder dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Debemos fidelidad solamente a la Biblia. En el jardín del Edén, Dios separó un árbol y el ser humano eligió obedecer o desobedecer. Fíjense una cosa. Cuando nosotros colocamos nuestra mejor intención por encima de la palabra de Dios, la Biblia lo llama desobediencia. Dios dice así: de todo árbol podrás comer, de este no. Muy bien. Es como en los 10 mandamientos. 6 días trabajarás, esto es sagrado. No lo toques. Pero el ser humano no solamente quiere todos los días, también el que Dios dice no. Pero los seres humanos tenemos la capacidad de poder elegir, obedecer o desobedecer. Ya sabemos el fruto de la consecuencia de la desobediencia en el Edén. Pero el ser humano sigue tocando lo que Dios separó. Sigue desobedeciendo, exactamente como en el Edén. De todo podrás comer, menos este. 6 días tienes para trabajar, este es sagrado. No, yo también quiero este para trabajar. Capricho humano que se coloca por encima de la voluntad divina y a veces justificándole en nombre de Dios. Es que Dios se entiende, es que Dios es amor. Nosotros intentamos colocar nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Entonces ya no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad. Y recordemos Mateo 7:21, apartaos de mí, no os conozco, porque ustedes no han hecho mi voluntad, habrás hecho la tuya, no la mía. Muy bien. ¿Cuál es la tendencia humana? Ya hemos visto en los programas anteriores que la tendencia humana es adorar la creación antes que al Creador. Vamos a volver a ver Romanos capítulo 1, que el apóstol Pablo de manera extraordinaria habla de una realidad que el cristianismo vivió.
Desde el capítulo 21 ahora, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Y aquí viene, se envanecieron en sus razonamientos, en su ciencia, en sus argumentos, en su filosofía, ¿verdad? En su propio razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra entenebrecido se traduce también como oscurecido. Mientras tú más intentas colocar tu razonamiento por encima de lo que Dios dijo, tú tienes suficientes razones para seguir tu propio razonamiento. O sea, tu mente se oscurece. Ya no puedes mirar con claridad. Tu corazón se entenebrece. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hoy, en nombre de la ciencia, se transgrede la ley de Dios. ¿Verdad? Muy bien. Cambiaron la gloria de Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, deshonraron entre sí en sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo coloca aquí una de las mayores verdades. El mundo, la necesidad de adorar es innata en todo ser humano. Todos somos adoradores. El asunto no es si adoro o no adoro. El asunto es a quién adoro. Algunos adoran cosas, objetos o personas, pero no a Dios. Todo lo que se coloca por encima de Dios es objeto de adoración. Todo. Eso es idolatría. La idolatría es el pecado más condenado por la Biblia y el pecado más acariciado por el hombre. Siempre se coloca algo por encima de Dios. En el Edén, Eva colocó la voz de la serpiente por encima de la voz de Dios. Adán colocó a Eva por encima del mandato de Dios. Idolatría. Entonces el ser humano adora cosas, adora personas y adora la creación. ¿Qué cosa está condenando Pablo? Muchos adoran criaturas e ideas humanas. Tienen el conocimiento de Dios, pero siguen su propio raciocinio. Cambian la verdad de Dios en mentira, adoran la criatura. Conocen la verdad y luego tuercen la Biblia para practicar tradiciones humanas. Y acá hay una frase importante: la desobediencia cambia el corazón y la adoración. Recuerde que el razonamiento, cuando se separa de Dios, dice que es entenebrecido. Entonces la desobediencia tiene la capacidad de cambiar nuestro corazón, y al cambiar nuestro corazón cambia el foco de nuestra vida, nuestra adoración. Ya no miramos a quien debemos mirar. Adán y Eva colocaron sus deseos por encima de la orden de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el objeto más adorado a través de todos los siglos? El sol. Todas las culturas, desde sus comienzos, adoraron al sol. Todas. Voy a mostrarles apenas aquí algunos datos importantes. Desde los primeros siglos, los seres humanos vieron al sol como veneración y culto, porque les brindaba calor, porque se producía obviamente la tierra por los rayos del sol. Vieron beneficio, entonces no lo miraban como la creación, sino lo miraban como Dios. Los antiguos egipcios llamaban al sol Ra, ¿no? El dios Ra, Ra-Tum. Ese dios era el rey de todos los dioses. Ellos podían tener todos los dioses, pero el dios principal era Ra, que era el sol. En Babilonia, los reyes eran sacerdotes. ¿De qué? Del dios sol. Marduk incluso era la representación del dios sol, que era el dios principal en Babilonia. En Asiria era llamado el dios Shamash, pero finalmente, era el sol, solo que con el nombre Shamash. Helio era el dios sol para los griegos. Las personas adoraban al sol como los persas. De ahí viene el mitraísmo. Constantino, que era un emperador romano, tenía como religión el mitraísmo.
y el mitraísmo a quien adoraba al sol. ¿Correcto? Entonces, miren, egipcios, babilonios, asirios, griegos, persa, el culto al sol era común incluso en América. Los aztecas adoraban al sol, los incas adoraban al sol. En África también se adoraba al sol, India, Asia, en todo el mundo. Los romanos también adoraban al sol. Todas las culturas colocaron al sol como el Dios a quien adorar, rendir culto y devoción. Solo que el Dios Sol demandaba de un día de adoración. ¿Cuál era el día de adoración del Dios Sol? Domingo. ¿Correcto? Entonces, no solamente es el Dios, sino que ese Dios demanda un día. Ahora, ustedes pueden ver desde el comienzo de este programa la claridad del asunto. La Biblia dice que el sábado fue levantado por Dios para recordar que Él es el creador. Las culturas paganas levantaron otro Dios, no el Dios verdadero, a un ser creado, un objeto creado o parte de la naturaleza como Dios, al sol. Solo que el sol, en su creencia, demandaba de un día de adoración, el domingo o el primer día de la semana. Entonces, todas estas culturas, al adorar al sol, inmediatamente adoraban también en el día que el sol debería ser adorado, el día domingo. Pero el problema no solamente en las culturas antiguas. Ustedes saben que el pueblo de Israel en apostasía, presten atención, apostasía, ¿qué es apostasía? Apartarse de la verdad. Cuando el pueblo de Israel se apartó de la verdad, también adoptó las costumbres paganas. Inclusive el pueblo judío también adoró al sol. Miren hasta qué extremo. Por eso Romanos, ¿qué cosa dice? El corazón o el pensamiento se entenebrece, se oscurece. A eso nos lleva la idolatría. A un oscurecimiento total. Ya no se adora al Creador, sino a la creación. Muy bien, Ezequiel 8:16 dice así: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Recuerden que eso está en el contexto donde Dios le dice a Ezequiel: ven y te mostraré todas las abominaciones que está haciendo mi pueblo. Dios a esto lo llama abominación, esto es abominable. Y ahí va a ver que están adorando a una diosa, están rindiendo culto, están ofreciendo incienso. Dentro de esa visión, ahora le dice a Ezequiel: ven aquí al atrio, dentro de la casa de Jehová. Quiere decir que la idolatría estaba disfrazada. Estoy adorando en la casa de Dios al sol, a la criatura. En la casa del Creador, ¿adoro qué? A la creación. Entonces, dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. ¿Qué cosa dice? Adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Interesante. Dentro del pueblo de Dios, en la época de apostasía, cuando se apartaron de la verdad, ellos comenzaron a adoptar las costumbres de todos sus vecinos. Asirios, babilonios, egipcios, ¿no? Bueno, luego después los griegos, los romanos, los persas, todos adoraban al sol. El pueblo de Dios adoraba al Creador, pero cuando en un momento apostataron, dejaron la verdad, adoptaron las costumbres paganas. Entonces, la adoración al sol bíblicamente es una abominación. Ven y te mostraré lo abominable, dice Dios al profeta. Esto es lo que está pasando. Ellos me dan la espalda para adorar al sol, igual que lo que hacen todos
los que no conocen la verdad. Entonces, la adoración al sol, el culto al sol se tornó en una señal de apostasía y rebelión contra Dios. Ese es el resumen. Adorar al sol se volvió en una señal de rebeldía, de apostasía. Me aparto de la verdad, me aparto de tu ley, me aparto de tu palabra. Yo voy a hacer lo que quiero y voy a copiar lo que los otros hacen. A partir de allí, el sol se convirtió en una señal de apostasía. No se olviden de esa palabra, señal. Porque esa palabra señal se va a repetir en la Biblia, porque Dios llama también al sábado señal. ¿De qué? De fidelidad. Mientras que los paganos y el pueblo de Israel, o el pueblo judío, adoptó el paganismo en momento de apostasía como señal de rebelión. Ezequiel 20, 12 y 20 dice, la señal entre mí y mi pueblo es el sábado. Vean ese texto. Ezequiel capítulo 20, versículo 2. ¿En qué contexto lo dice? Bueno, ahí vemos, mientras el pueblo de Israel estaba apostatando, lejos de Dios, ellos tenían una señal de rebelión. Ezequiel 20:12 dice así, les di mis sábados o mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. La mayoría de versiones coloca día de reposo, solo que encima de día de reposo aparece un asterisco y abajo dice que equivale a sábado. Versículo 20, santificad mis sábados o mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces aquí encontramos señales. ¿Con quién te identificas? ¿Con el Creador o con la criatura? Aquí no se trata de que importa el día, no. Veamos el trasfondo de todo esto. ¿Correcto? Muy bien. Entre los romanos, el día dedicado al sol era el primer día de la semana. Constantino incluso llamaba el venerable día del sol. Y con el tiempo, obviamente, los cristianos comenzaron a conmemorar el primer día de la semana en homenaje a la resurrección. Aunque no haya un texto bíblico que lo sustente, finalmente entraron en la señal de ¿qué? De desobediencia. Sí, Verónica. Quería consultarle, ¿existe una técnica terapéutica muy recomendada por la medicina que consta de algunos ejercicios de respiración y de estiramientos musculares? Se llama yoga. Sí. Simula algunas posiciones que se parecerían mucho a la idolatría. Mi consulta es si es así, si practicar este ejercicio, este tipo de técnicas, es idolatría al sol. Correcto. Gracias, Verónica, por tu pregunta. Todo tipo de devoción que tenga que ver a la creación es idolatría. Todo. Ahora, lo que tú me estás comentando es algo muy específico. En el mundo occidental, en la parte donde nosotros estamos, hoy se está poniendo de moda ciertas costumbres que son traídas del mundo oriental. Solo que en el mundo oriental estas costumbres tienen un trasfondo. Y el trasfondo no solamente es bienestar, es adoración. Algunos por desconocimiento dicen, no, pero esto me da paz, me da serenidad, me da esto y lo otro. Quiere decir que quien da paz es algo que haga, ya no Dios, yo quito a Dios. Todo lo que quite a Dios de mi vida para colocar mi confianza absoluta en algo se convierte en idolatría. Ahora, ejercicios de respiración, es correcto, el aire puro Dios nos ha dado. Yo agradezco a Dios por el aire, respiro el aire puro. Tomar sol, por favor, es una medicina, necesito tomarlo en ciertos horarios. El asunto es cuando en mi perspectiva yo ya comienzo a hacer ciertas prácticas donde yo me relaciono de manera directa con la naturaleza
desplazando al Creador. Entonces, si detrás de eso hay una filosofía, y hoy estoy adorando a la criatura y no al Creador. Muy bien. Entonces, con el tiempo vimos que los cristianos comenzaron a conmemorar el primer día de semana de manera inocente, ¿verdad? No inocente, bien planificada. ¿Por qué razón se hizo? Ustedes saben que los cristianos sufrieron grandes persecuciones, ¿verdad? Y al comienzo, inclusive, eran confundidos mucho entre cristianismo y judaísmo. Aquellos cristianos, para que no fuesen confundidos con el judaísmo, primero comenzaron, ¿qué tal si primero nos reunimos en el primer de la semana? ¿Qué tal si nos diferenciamos un poquito? Esto fue avanzando con el tiempo, hasta que llega el año 321, un 7 de marzo del año 321. Antes, Constantino, el emperador, pone o cesa todas las persecuciones. ¿A qué costo? Vamos a hacer un convenio. Políticamente, Constantino dice que se convirtió al cristianismo. Eso fue la peor mentira, porque él lo hacía por razones políticas. Dice que él se bautizó, un día pasó por el río, se echó agua y echó agua a todos los soldados y dijo, a partir de ahora somos cristianos. Infiltró dentro del cristianismo las costumbres que él traía del paganismo. Te dejo de perseguir, pero acepta lo que yo quiero. Y allí, ¿qué cosa decía? Pues el creyente, bueno, justificaba, está bien, no dice la Biblia, pero Jesús resucitó. Ya, que quede porque Jesús resucitó. Y el trasfondo de todo es idolatría. Es sacar los ojos del Creador para colocarlo ¿en qué? En la criatura. Mientras tanto, el sábado es señal de Dios. Ya leímos Ezequiel 22. La señal de un Dios que santifica. Los judíos cambiaron el sentido del sábado, por eso Jesús los reprendió. Bueno, esto yo les expliqué en el programa anterior. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a enseñar cómo debería observarse el día sábado. Porque allá en Babilonia, los judíos que fueron allá llevados o fueron deportados y no tenían más su templo, sino sinagogas, allí comienzan las sinagogas, comienzan a colocar encima de la ley de Dios sus propias tradiciones. Jesús viene para romper todas esas tradiciones, completamente. No vino para transgredir o para enseñar de que el día se cambió. ¿Y qué cosa es lo que dice Colosenses 2:16? Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Miren, lo que Pablo está diciendo es, nadie os juzgue en qué, comida y bebida. Estos son ceremonias, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Ya les expliqué que habían sábados ceremoniales que formaban parte de las 7 fiestas que celebraba el pueblo judío en el año, el cual era sombra. El sábado semanal no es sombra de nada, es símbolo del Creador. Todo esto que es sombra está haciendo referencia a las ceremonias o a la ley ceremonial que apuntaba a quién, a la realidad, ¿quién era? Cristo. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, toda la sombra desapareció. ¿Correcto? A eso se está refiriendo. Muy bien, a partir de ahora vamos a ver cómo es que el primer día de la semana se introdujo dentro del cristianismo. ¿Sabes que hay una profecía que en el tiempo del fin, la señal de obediencia y desobediencia tiene que ver con el día de reposo? Porque el ataque vendrá directamente a la ley de Dios. Por eso yo te invito para que puedas profundizar tu conocimiento a través de la revista Esperanza Apocalipsis. Una revista que te va a ayudar mucho a comprender las cosas que van a suceder ahora, en este tiempo, en el tiempo del fin. Solicítalo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460. Te repito una vez más, +5512 9810 1460. Es totalmente gratis. Solicítalo
y vas a enriquecer en gran manera tu conocimiento. Tus ojos se van a abrir a verdades bíblicas que probablemente para ti todavía estén ocultas. Pero la Biblia abre nuestros ojos a la verdad. Solicítalo. Continuamos aquí con nuestro estudio. Tenemos dos señales ahora. Señal de lealtad, de obediencia y señal de desobediencia. El creador y la criatura. Ahora, igual, nosotros tenemos la misma posibilidad de Adán y Eva en el Edén. Tú puedes obedecer o desobedecer. Lo único que tienes que saber es que tú eres libre para elegir, pero no libre de las consecuencias. Porque cada elección tiene finalmente su consecuencia. Eres libre para elegir lo que quieres, pero las que consecuencias o el resultado es distinto. No digas de que estás adorando a Dios cuando finalmente haciendo tu propia voluntad. Vamos entonces aquí a continuar. ¿Cómo es que el día del sol entró al cristianismo? La Enciclopedia Bíblica, página 561 de John Eddy, dice así: el día del sol, domingo, era un nombre que los paganos daban al primer día de la semana, porque era en este día que se adoraba al sol. Muy bien. El Mundo Católico, volumen 58, página 809. A mí me encanta mucho la transparencia que tienen los católicos o la religión católica para mostrar con total claridad, ¿correcto?, el asunto. Me encanta. Aquí en Biblia Fácil hemos mostrado muchos textos que ellos mismos escriben. Uno de ellos es el libro La Fe de Millones, donde allí el catedrático y sacerdote O'Brien dice así: ¿cómo es posible que ustedes protestantes guarden el domingo si el domingo fue creado por la Iglesia Católica? ¿No dicen ustedes que son fieles a la verdad? ¿Por qué siguen lo que nosotros hacemos? Es interesante el texto que ellos dicen. Si usted dice que son fieles a la Biblia, analicen, no son realmente fieles. Quien lo escribe es un catedrático, erudito católico. Ahora, ¿qué cosa dice el Mundo Católico? Ese es el libro, ¿no? En volumen 58, página 809. El sol era un dios importante del paganismo. Quizá por eso la iglesia de estas naciones decía: conserven este antiguo nombre pagano, permanecerá consagrado y santificado. Y así fue como el día del sol se convirtió en el día del sol cristiano. O sea, no quiero que ustedes vengan a decirme, solo porque Jesús resucitó. No, no, no. Lean la historia. Y en la historia van a encontrar que no es en sí porque Jesús resucitó. Lo que dicen que guardamos el domingo porque Jesús resucitó, eso es lo que popularmente alguien te dijo y lo creíste y está así. No, no, no. Hay un trasfondo histórico. Entonces, permanecerás consagrado y santificado porque el día del sol se convirtió en el día del sol cristiano. ¿Quién convirtió esto entonces? Los paganos se sentían confortables con el domingo porque millares de años habían adorado al dios sol. El cambio fue promovido por líderes de grandes ciudades, especialmente Roma y Alejandría, y en el siglo IV el emperador Constantino publicó un decreto. El 7 de marzo del año 321 fue la primera ley dominical que se dio. ¿Qué cosa decía? Ojo, que estamos hablando de un emperador romano. Y ya vimos que Roma se divide en dos fases, la Roma imperial y la Roma religiosa. Cuando desaparece Rómulo Augusto, ¿no?, el último emperador romano, en el año 476, la figura principal que va con el mismo título sumo pontífice, ocupando, digamos, ese espacio, es el obispo de Roma, que luego va a ser llamado de Papa. Entonces Roma continúa, pero en su segunda fase, la Roma religiosa.
porque la Roma imperial dejó de existir. Muy bien, este le da un emperador este edicto. Luego vamos a ver cómo la Roma religiosa continúa, con un edicto que se dio primero por un emperador. En el venerable día del sol, dice el emperador Constantino, venerable es algo que se debe tratarse con reverencia, obviamente. Obviamente se refiere al domingo, el día del sol. Los magistrados, los habitantes, las ciudades descansen y que todos los comercios se cierren. Venerable día del sol. Yo ya les dije que Constantino era mitraísta, quien adoraba al sol. Y él colocó una ley dentro del imperio. Lo aceptan los cristianos. Y aquellos que vienen del paganismo dicen, ¿cuál es la diferencia? Igual seguimos adorando el mismo día. Entonces sí me siento confortable. Los cristianos que guardaban el sábado dicen, bueno, está bien, finalmente abracemos. Jesús resucitó en ese día y ya está. Y así fue entrando el paganismo dentro del cristianismo. Sí, Juan Carlos. ¿Por qué con tantas evidencias que la Biblia presenta respecto al día de reposo, el sábado, no los católicos, sino el mundo protestante como los bautistas, metodistas, evangélicos, pentecostales, de dónde fundamenta, con qué texto bíblico que ya el sábado no es la ley o que el domingo, mejor dicho, es el día de descanso? Me gustaría darte una respuesta bien precisa, pero cada uno tiene una respuesta diferente. Cuando uno abre la Biblia y no encuentra un fundamento sobre otro día, van a haber muchas respuestas para eso. La más honesta, obviamente, es la católica, que dice nosotros guardamos la tradición que está por encima de la Biblia. Es la más honesta. Pero las otras no, es que Jesús resucitó. Y comienzan a colocar algunos textos fuera de su contexto. No es que Pablo dijo, lo de Colosenses, por ejemplo. Nadie es judío en comida y bebida. ¿Pero de qué está hablando? ¿De qué día de reposo? ¿Ceremonial o semanal? Y ahí acaba la conversa. No, pero aquí dice Apocalipsis en el día del Señor, y el día del Señor cambió. ¿Qué día del Señor? Quien escribió Apocalipsis también escribió Juan, y Juan llama al domingo primero de la semana, y ahí se acabó la conversa. Entonces, más allá de poder tener una sola posición, parece que todos presentan solo un mismo discurso. Jesús resucitó, y en honor a la resurrección, observamos, porque Jesús vino a traer una nueva creación. Y en esa nueva creación es que Él resucita. Pero no hay un fundamento bíblico. Ni Jesús, ni los apóstoles, nada, no existe. Lo que la Biblia más bien habla es que un poder cambiaría la ley. Sin embargo, infelizmente, muchas personas solamente siguen la religión por tradición, no por convicción. Y siguen lo que el líder dice. Pero la persona que realmente quiere estudiar la Biblia y se confronta con esta realidad, es una de las primeras cosas que ve para poder decir, a ver, voy a preguntar. Y hay muchas personas que dicen, pastor, cuando yo pregunté esto, la verdad no me dieron respuesta bíblica. Me dieron argumentos que esto y lo otro, pero bíblicamente no, porque no existe. No hay manera de poder justificar. Finalmente es cuestión de elección. Miren lo que dice la fe de nuestros padres. Quien escribe este texto es el cardenal. Es un cardenal. James Gibbons. En la fe de nuestros padres, página 72-73, dice así. Puedes leer la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis no encontrarás una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día, dice el cardenal, que nunca aprobamos. Interesante, ¿no? La Biblia no aprueba ningún cambio en el día de descanso, pero sí dice la Biblia que vendría un tiempo de apostasía. ¿Dónde está? Daniel 7:25. Vamos a ver Daniel. ¿Saben qué es interesante? Que en Daniel encontramos una profecía, ya en el siglo VI antes de Cristo, cómo Dios revela a Daniel lo que ocurría. ¿Recuerdan ustedes el sueño de Nabucodonosor que vimos en el primer programa?
Solo que a Daniel Dios le muestra ya no en forma de una estatua, sino en forma de bestias, que finalmente representan, obviamente, los mismos imperios. Solo que en el capítulo 7, vamos a ver, versículo 7. Yo miraba en las visiones de la noche aquí la cuarta bestia, esto sería el cuarto imperio, espantoso y terrible en gran manera. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, las obras hollaba sobre sus pies. Era diferente a las bestias que vi y tenía 10 cuernos. 10 cuernos representan los 10 reyes que conquistaron finalmente el imperio romano. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. ¿Ustedes se acuerdan que de las 10 tribus bárbaras 3 desaparecieron? Yo les mostré. Los cérulos, los vándalos, los visigodos. ¿Qué pasó con ellos? Ellos estaban en contra del Papa. Y ahí comienzan las guerras papales, las cruzadas. ¿Qué sucede? Estas 3 tribus desaparecen. ¿Y quién aparece? Un pequeño poder, pequeño al comienzo. Y aquí dice, este cuerno tenía ojos de hombre, o sea, está hablando de manera simbólica, ojos que significa sabiduría, sagacidad, y una boca que hablaba grandes cosas. Y ahí aparece, ¿qué cosa? La escena de juicio. Muy bien, vamos al versículo 20. Ahí viene la explicación. Miren, ve, versículo 17, para que alguien diga, está inventando la interpretación. La misma Biblia especifica. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. 4 imperios, lo que ya vimos en Daniel 2. Muy bien. Después de esto, después recibirán el reino de los santos. ¿Recuerdan cuál es el 5º imperio? El reino de Cristo, ¿correcto? O sea, está hablando bajo el mismo contexto del sueño que fue mostrado para Nabucodonosor, ya vimos en el primer capítulo de esa temporada. Entonces tuve deseo de saber sobre la cuarta bestia. Era tan diferente a las otras, espantosa en gran manera, dientes de hierro, uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba. Asimismo los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra ¿a quién? A los santos, y los vencía. Hasta que vino el anciano de días, dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo que los santos recibieron el reino. Y dijo así, la cuarta vez será un cuarto reino en la tierra, diferente a los otros. Claro, es diferente. Los 10 cuernos que viste significan 10 reyes. Los 10 que obviamente invadieron Roma. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente, y derribará las 3 tribus que fueron desaparecidas. ¿Cuál es la diferencia? Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar qué cosa, los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano tiempos y la mitad de un tiempo. Presten atención a la profecía. Tiempo es 1 año, tiempo es 2 años, la mitad de un tiempo, medio año. Si ustedes suman todo, son 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. 42 meses por 30 días que tiene el calendario judío, ¿cuánto es? 1260 días. En profecía un día equivale a 1 año, son 1260 años. Durante 1260 años será perseguido los santos. ¿Cuándo fue eso? 538 hasta 1798. La Edad Media, la Edad Oscura. Los herejes no eran perseguidos. En Lima encontramos todavía instrumentos de la Santa Inquisición. Mas qué interesante que este poder habla palabras contra el Altísimo. Apocalipsis 13 dice que habla blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Se atreve a perdonar pecados cuando el único que perdona pecados es Dios. El Papa León XIII, ¿qué cosa decía? Nosotros somos Dios en la tierra. Habla palabras contra el Altísimo. Persigue a los santos del Altísimo. Pero ¿qué más hace? Cambia los tiempos. ¿Acaso no cambió del calendario judío al calendario gregoriano, al calendario juliano? ¿Y qué más? La ley. Usted revise un catecismo o los mandamientos, ¿cómo se enseña? Han desaparecido 2 mandamientos. ¿Qué mandamiento ha desaparecido? El sábado. Y en lugar de eso, ¿qué se ha colocado? Santificar las fiestas. El 10º mandamiento se ha dividido en 2 para que se completen los 10. Estaba profetizado.
que ese poder cambiaría la ley. Miren lo que dice la edición de 1957, página 50, el Catecismo de la Doctrina Católica para el Convertido. Miren, ¿cuál es el séptimo día? Respuesta, el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Por eso digo que la respuesta es más honesta. Observamos el domingo en lugar del sábado. No me ven aquí porque Jesús resucitó. Porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. Esa es la razón. Muy bien. La Enciclopedia Católica, igual, volumen 4, página 153. La Iglesia Católica, después del cambio del día de descanso, del sábado judío, lo llaman ellos, o séptimo día de la semana, al primer día, hizo el tercer mandamiento y se refiere al domingo como el día que debe ser santificado como día del Señor. ¿Quién hizo? ¿La Biblia? ¿Los apóstoles? No, la Iglesia Católica. Así, con esa claridad, la Enciclopedia Católica Oficial tiene dos declaraciones importantes. Primero, 14 de agosto de 1942. Miren lo que dice. La Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por derecho divino y la autoridad infalible que le otorgó su fundador, Jesucristo. El protestante, al proponer la Biblia como su única guía de fe, no tiene motivos para observar el domingo. Yo ya les dije, no existe un libros así más honestos como los que ellos escriben. Incluso dices, tú que dices que eres protestante y dices que la Biblia es tu guía de fe, ¿qué has guardado el domingo? Porque somos nosotros los que hicimos el cambio. Muy bien, otra vez leo. El protestante, al proponer la Biblia como su única guía de fe, no tiene motivos para observar el domingo. En este asunto, mira lo que dice esta Enciclopedia Católica. Aquí está la referencia. En este asunto, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes consecuentes. Quien escribe ese texto no es un adventista, es una enciclopedia católica oficial. ¿Correcto? Muy bien. Otra declaración. Todos creemos en muchas cosas sobre la religión que no encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que Cristo, los apóstoles ordenaron cambiar el sábado del séptimo día al domingo. Los mandamientos de Dios dado a Moisés nos mandan guardar el sábado, es decir, el séptimo día de la semana. Hoy en día muchos cristianos guardan el domingo porque nos lo reveló la Iglesia independientemente de la Biblia. Entonces hoy uno elige a quién adorar, al Creador o a la criatura. Lo que Dios dice o lo que Constantino dijo, lo que la Iglesia propuso. Finalmente son elecciones. Ese texto tampoco lo escribe un adventista. Tampoco. Ahí está la referencia. Miren. El apóstol Pablo ya hablaba incluso sobre ese tiempo de apostasía en 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Nadie os engaña en ninguna manera, no vendrá sin que antes venga la apostasía, el apartamiento de la verdad, y se manifieste el hombre de pecado. Es interesante que la palabra hombre de pecado aparece primero con los apóstoles. ¿Sabes quién fue el hombre de pecado en los apóstoles? Judas. Muy bien, ahora aparece de manera profética para el tiempo del fin. El hijo de perdición incluso aparece haciendo referencia para Judas. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oración. Pero se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de un poder religioso que dice adorar a Dios, se siente Dios, pero que haciéndose pasar por Dios, desvía la adoración de Dios. En el tiempo del fin, ¿cuál será el conflicto? La ley de Dios. ¿Ustedes recuerdan que Nabucodonosor un día levantó una estatua? Todos lo adoren, 3 no lo adoraron. ¿Por qué?
porque el mandamiento decía, no te inclinarás a ninguna imagen. 3 es un remanente, todos los demás adoraron. En el tiempo del fin se levantará otra vez una imagen, dice Apocalipsis 13, pero ya no una estatua. En el tiempo de Daniel era el segundo mandamiento, en el tiempo del fin el cuarto mandamiento, porque ahora vendrá como imposición lo que ahora todavía es, ¿qué cosa? La libertad para poder elegir. ¿Por qué tanto se preocupan por un día? Pueden decir muchas personas, finalmente ese día nos salva. La pregunta no es si el día me salvo o no. La pregunta es, ¿seguir la Biblia o la tradición humana? ¿Seguiremos a los líderes de la iglesia al honrar el venerable Día del Sol? ¿O elegiremos el día instituido por los seres humanos o honraremos al Creador? Por eso que en el tiempo del fin hay un pueblo remanente y hay un mensaje urgente. ¿Cuál es el pueblo remanente? Apocalipsis 14:12. Guardan los mandamientos de Dios. Son fieles a la verdad. Cuando tú busques una iglesia, no busques una iglesia que tenga sus miembros perfectos, porque todos son imperfectos. Busca una iglesia que tenga la verdad perfecta, pura, sin contaminación. Entonces la fidelidad es demostrada en el tiempo del fin. Incluso el día de adoración es un punto central. ¿Por qué? Porque ahí tú muestras a quién adoras. ¿Al Creador o a la criatura? ¿Y cuál es el mensaje que Dios da para todo el mundo en el tiempo del fin? Adora al Creador. Lamentablemente no muchos adoran al Creador. Siguen adorando al sol, siguen adorando lo que una iglesia dijo, lo que un poder instituyó. Mas tú tienes finalmente la respuesta en tu corazón. ¿A quién vas a adorar? Elige adorar a Dios, a tu Creador, no a la criatura. Dios es tu Creador y a Él debes adoración. Probablemente hoy te has aferrado a una creencia, a la religión familiar, a la tradición familiar y tienes miedo de decepcionar. Hace algún tiempo vienes estudiando la Biblia y tú estás descubriendo que el lugar donde tú vas no están siendo fieles a la palabra de Dios. La pregunta es, ¿hasta cuándo seguirás indiferente? ¿A quién debes fidelidad? ¿A Dios o a un ser humano? Sé que para muchos esta es una verdad muy chocante y para muchos es muy frustrante. Pero déjame decirte una cosa. Dios pasa por alto los años de ignorancia, cuando no entendimos bien lo que hicimos, y Él acepta nuestra devoción de acuerdo a la luz que recibimos. Pero una vez que tú recibes la verdad, tú eliges continuar en tu camino o ponerte de parte de la palabra de Dios. Finalmente la vida está llena de decisiones. Toda decisión nos muestra un camino y un destino. Y la decisión por Cristo siempre es la mejor, aun cuando ésta sea difícil, aun cuando esto signifique renuncia, no importa. Vale la pena seguir los principios establecidos por Dios. Adora a tu Creador. ¿Qué estás adorando? ¿Estás adorando una iglesia, una placa? ¿Estás adorando una tradición? ¿Amigos, familia? Adora a tu Creador. Y Dios ha establecido un día para que tú le reconozcas como Creador. El séptimo día, el sábado establecido por Dios antes de la entrada del pecado. Y según Isaías 66, 22 y 23, aún en la eternidad se conseguirá o se seguirá guardando este día.